El scalping es divertido. Por Eiki Nasi Trader. Editado por la Academia Full Scalping. El scalping es divertido. Libro 3. ¿Cómo evalúo mis resultados de negociación? Capítulo 1. El diario de trading como herramienta. No existen muchos libros sobre gestión de dinero, y mucho menos dirigidos a scalpers. Por lo tanto, este libro quiere cerrar esta brecha y contribuir a una mejor comprensión de este estilo de trading. Estoy convencido de que es precisamente la gestión de dinero la que enfatiza la posición única que ocupa el scalper en el mundo de las estrategias de negociación. En esta tercera parte de la serie, El scalping es divertido, quiero mostrar a través de la curva de aprendizaje de un trader, como el diario de trading, y en especial su análisis estadístico, se convierte en el principal argumento a favor del scalping. Es una realidad que los scalpers que manejan una gran cantidad de datos, y los saben analizar, cuentan con una clara ventaja sobre el resto. Son estos datos, y su minuciosidad y organización, los que le ofrecen al scalper la mayor confiabilidad a la hora de aprender de forma rápida y efectiva de sus errores, para cruzar así el umbral hacia la rentabilidad. A partir de aquí, el diario de trading se convierte en una poderosa herramienta que facilita la negociación lucrativa. Una especie de arma poderosa con la cual se puede luchar con éxito en los mercados. Con esta abundancia de datos, el scalper puede operar con mayor seguridad mientras va creciendo en su labor. Los resultados estables le van generando confianza, y es en la confianza donde los grandes resultados empiezan a germinar. Pero sobre todo, el diario de trading le permite al scalper entender mejor su propia actividad. La idea de que el trading y el scalping son juegos de probabilidad que se pueden dominar va creciendo con cada día de negociación. Utilizando como ejemplo los resultados de trading de una scalper, quiero mostrarte cómo este enfoque puede ser emocionante y, a la larga, rentable. Como lector, experimentarás el camino que recorre un principiante para convertirse en un trader más seguro de sí mismo en un transcurso de 3 meses. Y también experimentarás el proceso que lo lleva a ser cada vez más consciente del potencial de su propio trading. Así que prepárate para disfrutar de un verdadero thriller financiero. Aquí vamos. Capítulo 2. Las primeras 12 semanas de un nuevo scalper. Los resultados de trading que te mostraré en este libro se obtuvieron del trading de una neófita a la que acompañé en mi programa de mentoría durante 3 meses. Esta trader realmente existe y no es una invención mía. Los resultados de negociación son exactamente los que ella obtuvo durante sus primeros 3 meses en el mercado de valores. Solo cambié su nombre por razones de discreción y me referí a ella en este libro como Jenny. Ella me permitió publicar sus resultados. Jenny tenía poca experiencia en el mundo del trading, pero se dio cuenta de la posibilidad de ganar dinero a través de mi primer libro de la serie, El scalping es divertido. Estaba deseosa de comenzar y dispuesta a aprender. Basándonos en sus resultados, reconoceremos todos los errores típicos que los traders principiantes cometen al comienzo de sus curvas de aprendizaje. Agradezco a Jenny que me haya proporcionado sus datos para este libro. Por supuesto, la curva de aprendizaje es diferente para cada trader. Pero los comentarios subsiguientes de las primeras 12 semanas de negociación de Jenny quizás te aclaren que la curva de aprendizaje se puede completar más rápidamente si te involucras seriamente en un método de trading como el scalping. Es simple, cuantas más operaciones realices, más rápido ganarás experiencia. Los scalpers atraviesan rápidamente procesos que a otros inversores les pueden llevar años. Jenny ha realizado cerca de 1000 operaciones durante este periodo. Por lo tanto, está claro que ella tuvo la oportunidad de aprender a operar rápida y eficazmente, y ciertamente ha aprovechado la oportunidad. Es necesario aclarar que Jenny hace scalping exclusivamente con divisas. Al principio, negociaba con diversos pares, pero poco a poco se dio cuenta de que era mejor especializarse. Esto es también el resultado de una curva de aprendizaje más rápida. Decidió, en algún punto, negociar solamente con el EUR/USD. Ella tomó esta decisión debido a la buena liquidez y los estrechos spreads que ofrece este par. Podría haber seleccionado otro par principal como GBP/USD o USD/JPY,
pero obviamente se sentía a gusto con el euro. Ella también eligió a un broker profesional de Forex, quien le ofreció un modelo basado en comisiones. A diferencia de la mayoría de los otros agentes de divisas donde al cliente, solamente, se le cobra en base al spread, ella pagaría una pequeña comisión con este modelo. En ese momento, esto era 2,42 euros por operación completa por cada mini lote, 10,000 pesos. Por lo tanto, recibió excelentes condiciones. Con el modelo de pago basado en el spread, fácilmente tendría un spread de 1 a 5 pips en el EUR/USD. Con el modelo basado en comisiones, este spread es a menudo solo de 0,2 o 0,4 pips, en promedio. Esta es una enorme ventaja. El euro solo necesita moverse un poco a su favor para que Jenny ya esté en beneficio. Esto es exactamente lo más importante al hacer scalping. Con respecto a las comisiones, reflejo aquí la cantidad exacta que Jenny ha pagado. A pesar de las buenas condiciones, esta no era una suma pequeña. Por supuesto, uno podría objetar que el scalping no puede ser rentable porque las comisiones se pueden devorar todos los beneficios. La verdad es que no se puede descartar a la ligera esta objeción. Sin embargo, un scalper debe saber cómo superar este obstáculo. Al principio, es ciertamente difícil imaginar que esto es posible. Vamos a ver muy a menudo que aun cuando Jenny fue capaz de producir varias pequeñas ganancias semanales, en realidad no había ganado dinero después de pagar comisiones. Era mi trabajo ayudarla a superar este periodo. Para aquellos que logran obtener un beneficio después de los honorarios, el scalping puede ser rentable. Los scalpers están entre los traders con mejor retribución en el mercado de valores. Por lo tanto, el acompañamiento de un entrenador es muy importante en la fase de aprendizaje. Un trader se puede desanimarse rápidamente cuando no tiene a alguien al lado que le muestre la luz al final del túnel. Sentí entonces que mi trabajo era crear el cimiento más grande y fuerte posible donde el scalping de Jenny pudiera desarrollarse de la mejor manera. Ella se beneficiaría de esto más adelante, a medida que ganara más experiencia. La experiencia, obtenida a través de las operaciones diarias, es lo que realmente cuenta. Alguien una vez habló de 10.000 horas como necesarias no solo para aprender una habilidad, sino para ganar dominio de la misma. Observamos con admiración a los atletas de alto nivel. Escuchamos encantados al pianista tocando una mazurka de Chopin. Pero no observamos o escuchamos las miles de horas de arduo entrenamiento que hay detrás. El tercer libro de la serie, El Scalping es divertido, trata acerca de estos ejercicios de entrenamiento. Examinaremos el progreso de Jenny. Veremos su esfuerzo para convertirse en una scalper exitosa, semana tras semana. Analizaremos sus resultados y discutiremos las estadísticas de estos datos. Por lo tanto, espero que este libro te proporcione una comprensión más profunda de este estilo único que es el scalping. Debido a su falta de experiencia, al principio Jenny no tenía una regla con respecto al tamaño de su posición. Lo había cambiado constantemente, a menudo en el mismo día. Por lo tanto, no involucraremos el tamaño de la posición en nuestras deliberaciones, aunque entiendo que un buen algoritmo de tamaño de posición puede y debe desempeñar un papel crucial en el éxito. En aras de simplificar, actuaremos sobre la suposición de un tamaño de posición negociada de 10,000 pesos para este periodo de 3 meses. Lo que importa es el número de pips que Jenny realizó por operación. A partir de estos datos, aprenderemos a elaborar reglas para la gestión del dinero de un scalper. Espero que el tema, que puede parecer aburrido, pueda convertirse en emocionante. Por último, pero no menos importante, espero que una comprensión más profunda sobre este tema pueda aclarar un poco las cosas sobre lo que realmente importa en el trading y en el scalping. Tabla 1. Operaciones de Jenny, semana 1. Jenny realizó 32 operaciones de scalping en su primera semana. Las cifras de la tabla representan el número de pips, ganados o perdidos, que iba registrando. En esta primera semana, ella trabajó con una parada de pérdida fija de 10 pips. Podemos ver esto porque una serie de operaciones terminó en menos 10. En estos casos, las operaciones fueron cerradas por el sistema, y no por iniciativa propia.
Este fue por ejemplo el caso con las operaciones que terminaron en -4 o -5. Sin embargo, también vemos que dos operaciones perdedoras sobrepasaron los 10 pips fijos, como el miércoles, con una pérdida de 25 pips, y el viernes, con una pérdida de 12. La pérdida del viernes se debe al deslizamiento. Como deslizamiento, consideramos la diferencia entre el precio de la orden y el precio en el que ésta realmente se ejecuta. Esto ocurre en órdenes con parada de pérdida con más frecuencia de lo que uno podría imaginar, especialmente porque estas órdenes son, de hecho, órdenes de mercado. El scalper quiere que su posición se cierre tan pronto como alcanza un cierto precio, pero dependiendo de ciertos factores, siempre correrá el riesgo de sufrir algo de deslizamiento. Esto sucede a menudo cuando movimientos rápidos actúan contra su posición. El deslizamiento es parte del trading y es una señal de que el scalper está actuando en un mercado real. Esto significa que tiene contrapartes reales en sus operaciones, no está negociando solo y tampoco está negociando en un mercado manipulado. Estas contrapartes pueden ser bancos, fondos de cobertura o simplemente otros traders. Por lo tanto, el deslizamiento es uno de los costos normales en el negocio del scalping y debe ser considerado como tal. No tuve ningún problema con la pérdida del viernes de -12 pips en mi reunión con Jenny, pero sí discutimos sobre la pérdida de -25 pips del miércoles. ¿Cómo pudo suceder? Esto claramente no fue producto de deslizamiento, sino del mayor pecado de trading de todos, alejar la parada. Afortunadamente, Jenny aprendía de manera fácil. Entendió de inmediato que este comportamiento solo le haría daño si lo convertía en un hábito. Si hubiera dejado la parada a -10, las ganancias de esta semana no habrían sido 14,8 pips, sino 30 o más. Aquí puedes ver cómo uno de estos errores puede afectar negativamente el total semanal. Es cierto que la pequeña ganancia no fue tan mala para un principiante, pero, ¿acaso fue tan buena? Echemos un vistazo al análisis estadístico de esta primera semana. A primera vista, estos resultados se ven bien. Jenny fue capaz de cerrar 20 de 32 operaciones con beneficio. Solo 12 operaciones terminaron en pérdida. El término para este promedio en el trading es la tasa de éxito, y en este ejemplo fue de 62,50% en la primera semana. Bien hecho, podrías pensar. Sin embargo, miremos más de cerca. ¿Cuánto ha ganado Jenny por cada operación con beneficio? El promedio de ganancia fue de 5,82 pips, que es el número que obtienes al sumar todos los pips obtenidos y los divides por el número de operaciones ganadoras, es decir 20. Algunas operaciones ganadoras fueron más altas que 5,82 pips, y algunas más bajas, pero en promedio su beneficio en esa primera semana fue de 5,82 pips. ¿Cómo se ve el panorama cuando hablamos de pérdidas? Vemos que la pérdida promedio fue mucho mayor, 9,5 pips. Eso significa que cuando Jenny pierde casi el doble que cuando gana. Como puedes ver, esto ya parece menos glamoroso. ¿Cómo entonces pudo generar un beneficio neto de 14,8 pips esta semana? Esto se debió a la tasa de éxito relativamente alta de 62,50%. Uno puede reducir el trading de esta manera a la matemática simple. En la reunión del viernes, por supuesto, hablamos de la alta pérdida promedio. Por un lado, la pérdida individual de 25 pips del miércoles fue parcialmente responsable de esta alta pérdida. Sin embargo, no fue esta la razón exclusiva. Si la pérdida media fue de 9,5 pips y la parada de pérdida se situó en 10 pips, entonces Jenny no había tratado de limitar al menos algunas de sus operaciones perdedoras. Ella se dio cuenta de esto inmediatamente, porque esta cifra habría mejorado si ella hubiera cerrado sus posiciones perdedoras más rápidamente. Echemos un vistazo a la ganancia promedio. ¿Puede ella mejorar esta cifra? Aquí tuvo suerte. Ella admitió con franqueza que a menudo cerraba la operación con 2 o 3 pips de ganancia, aunque habría sido posible hacerlo con un beneficio mayor. Dijo claramente que ella prefería tomar esta pequeña ganancia a correr el riesgo de perderla de nuevo. Es por supuesto comprensible, pero esta actitud viola la segunda parte de la regla de oro del trading: cierra sus pérdidas y deja que tus ganancias sigan.
En este ejemplo, Jenny no permitió que sus beneficios continuaran. Pero ella no es la única que incurre en este comportamiento destructivo. Lo he observado en muchos principiantes. Ellos creen erróneamente que la tasa de éxito, es decir, el número de operaciones ganadoras, es crítica para el éxito en el trading. Sus números usualmente muestran este error con claridad. Jenny pudo salvar su tasa de éxito para esta semana. Después de todo, obtuvo una pequeña ganancia de 14,8 pips. Pero tras el pago de comisiones de 113,02 euros, el resultado neto de la semana fue desafortunadamente negativo, -42,17 euros. Por lo tanto, a pesar de una alta tasa de éxito del 62,50%, Jenny tenía 42 horas y 17 minutos euros menos en su cuenta. Gracias a Dios, ella observó esto y comprendió que su tendencia a tomar rápidas mini ganancias no la llevaría al éxito. Sus ganancias individuales deberían por consiguiente ser mayores, y las pérdidas individuales menores. La relación entre la ganancia promedio y la pérdida promedio se expresa con otro número más en nuestras estadísticas, el ratio de rentabilidad. El objetivo de todo trader debe ser aumentar esta relación de rentabilidad, ya que expresa de mejor manera la utilidad que la tasa de éxito. Aquí está la fórmula. Ratio de rentabilidad igual a promedio de ganancias, /diagonal, promedio de pérdidas. Ahora, veamos los números de Jenny. Ratio de rentabilidad de Jenny, 5,82, /diagonal, 95, igual a 0,61. Aunque Jenny solo necesitaría 2 operaciones ganadoras para compensar una pérdida, con esta rentabilidad ella quebraría de manera lenta pero segura. En la primera semana, la tasa de éxito la había salvado, pero no existe garantía de que pudiera repetir esto semana tras semana. La probabilidad tiende a 0. En otras palabras, el trabajo de las próximas semanas y meses consistiría, en particular, en aumentar el ratio de rentabilidad. Solo si este ratio se puede mantener estable por encima de 1, existe la oportunidad de convertirse en un trader rentable. Suponiendo por supuesto que la tasa de éxito también se puede mantener por encima de 50%. Ahora, hay un último número en las estadísticas de Jenny que es necesario analizar, la expectativa. La expectativa en el trading es el promedio de ganancia, o pérdida, que el trader puede esperar por operación, basado en sus datos históricos. Para calcular la expectativa, necesitamos 3 números, la tasa de éxito, la ganancia promedio y la pérdida promedio. La fórmula es la siguiente. Expectativa. Probabilidad de ganar * ganancia promedio, probabilidad de pérdida * pérdida promedio. Jenny tuvo una tasa de éxito de 62,50% en su primera semana. El beneficio promedio fue de 5,82 pips. La pérdida promedio fue de 9,5 pips. Ahora podemos calcular su expectativa. 0,63 *5,82, 0,37 *95, igual a 0,15. En otras palabras, sobre la base de sus resultados recientes, Jenny puede esperar un beneficio promedio de 0,15 pips por operación. Si recordamos que está operando en un modelo basado en comisiones, en el que obtiene un spread en el EUR/USD de 0,2 a 0,4 pips, entonces queda claro que Jenny todavía no tiene un sistema rentable, aun cuando su tasa de éxito inicialmente lo sugirió. Jenny ni siquiera alcanzó a entrar en el spread en el EUR/USD, y todavía no ha pagado comisiones. Después de la primera semana, Jenny claramente sintió que había mucho trabajo por hacer. El verdadero significado de todas estas cifras en su real dimensión solo se haría evidente en el transcurso de las próximas semanas. De eso se trata este libro. Operaciones de Jenny, semana 2. En la segunda semana, Jenny realizó 41 operaciones, un poco más que en la primera semana. Me complació observar que no sufrió pérdidas importantes. Desde el jueves decidió arriesgar solo 8 pips por operación, en lugar de los 10 anteriores. Por consiguiente, vemos aparecer 2 veces el -8 en la tabla. Esto es positivo, porque muestra que Jenny se empieza a defender mejor. Comienza a ver que es importante limitar sus pérdidas en la medida de lo posible.
En su caso es también muy necesario, porque en el lado ganador vemos nuevamente muchas operaciones con beneficio, pero la gran mayoría con uno todavía muy pequeño. Al parecer, aún no podía controlar su tendencia a cerrar la posición apenas entraba en un pequeño beneficio. Este comportamiento la llevó a terminar la semana con una pequeña pérdida de 7 pips. Esto no es nada dramático, y hasta se podría llamar una semana de negociación normal, si no fuera por las pequeñas ganancias. Ella admitió en la reunión semanal que estaba contenta con una ganancia de 1 o 2 pips. Al menos eran operaciones ganadoras. Una conclusión positiva de la semana fue que pudo mantener las pérdidas limitadas. Estadísticas de Jenny, semana 2. Observemos los datos de la segunda semana. Jenny realizó 41 operaciones. 25 de ellas fueron ganadoras, lo que significó una tasa de éxito del 61%. Esta tasa difiere ligeramente de aquella de la semana anterior, e ilustra la necesidad de Jenny de empezar a acumular operaciones ganadoras. Lamentamos que el beneficio promedio en la segunda semana también se redujera. Se encuentra ahora en 3,63 pips. Sin embargo, el lado de la pérdida parece mejor y la cifra ha caído. Esta vez, la pérdida promedio fue de 4,78 pips. Dado que la pérdida es aún mayor que la ganancia, el ratio de rentabilidad sigue siendo débil. Es algo mejor que la semana anterior, pero con 0,76, sigue siendo inferior a 1. Por lo tanto, la estrategia de Jenny presenta todavía una baja rentabilidad. La probabilidad de ir a la quiebra sigue siendo real. Sin embargo, la expectativa ha mejorado. Esta vez, ella podría esperar 0,43 pips por operación. Aunque todavía no es mucho, es claramente mejor que 0,2. Expresada en euros, su pérdida para la semana fue de 7,25. Las comisiones equivalieron a 106,36 euros. Esto resultó en una pérdida total de 113,61 euros. Operaciones de Jenny, semana 3. Jenny estuvo bastante activa durante esta tercera semana. Especialmente el jueves, cuando realizó 24 operaciones. Llama la atención las muchas operaciones ganadoras y las pocas perdedoras. La operación del lunes que arrojó el guión 11,2 fue nuevamente una consecuencia del deslizamiento. El resultado total de 151,4 pips fue por supuesto excelente. Sin embargo, debemos afirmar que la gran mayoría de las operaciones ganadoras siguen siendo pequeñas. Ella dijo en la reunión semanal que ante todo, quería evitar las pérdidas. En otras palabras, jugó a no perder en lugar de jugar a ganar. En una buena semana como esta, siempre hay un buen. Pero en malas semanas con tasas de éxito menores, la suma de operaciones ganadoras no supera la suma de perdedoras. Entonces, el resultado semanal es negativo. Estadísticas de Jenny, semana 3. Sí, a primera vista las cifras son buenas. Por primera vez, la ganancia promedio está muy por encima de la pérdida promedio. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad es significativamente superior a 1. Sin embargo, Jenny logró este buen resultado principalmente gracias a la alta tasa de éxito de 73,24%. Aquí vemos un patrón claro. Jenny es una persona que claramente juega a no perder. Es ese su principal objetivo. Prefiere obtener una mini ganancia de 1 o 2 pips a lograr más altos beneficios pero corriendo el riesgo de perder otros pips. Señalé cada semana que ella estaba tratando de lograr su resultado neto especialmente con la tasa de éxito. La mayoría de los principiantes tienen este problema. Creen que una tasa de éxito alta equivale a un alto beneficio. Parecía que Jenny aún no comprendía, incluso después de la tercera semana, que esta no era la manera de lograr la rentabilidad esperada en este negocio. Esta crítica podría sonar un poco dura de mi parte, teniendo en cuenta que Jenny había estado trabajando disciplinadamente durante 2 semanas y en la última había logrado unos muy buenos 151 pips. Sin embargo, sé por experiencia propia que si un trader no puede superar un patrón de comportamiento específico, este lo puede conducir finalmente a resultados muy negativos.
Adicionalmente, con todas esas mini ganancias de 1 o 2 pips estaba generando muchísimas comisiones. El único que estaba haciendo dinero con la labor de Jenny era su agente. Expresado en euros, Jenny ganó 153,55 en la tercera semana. Sus comisiones, sin embargo, llegaron a 113,77 euros. El resultado neto de la semana fue de 39,78 euros. Parece poco cuando consideramos que obtuvo al menos 151 pips, pero esto fue el resultado de operar el lunes con un tamaño de posición de 30,000 pesos. Desafortunadamente, el lunes fue su único día con pérdida. A partir del martes, siguió operando pero solo con 10,000 pesos. Operaciones de Jenny, semana 4. En su cuarta semana, Jenny realizó de nuevo 73 operaciones. Sin embargo, el lunes y el martes bajó un poco el ritmo solo para aumentarlo el miércoles y el jueves. De lunes a jueves operó con 10,000 pesos y el viernes lo hizo con una mini posición de 5,000 pesos, después de sufrir una pérdida el jueves. Esto por supuesto pesó sobre el resultado neto de la semana. Yo llamaría a esta cuarta semana una típica semana de consolidación. Cada actividad de trading necesita una semana así. Estas semanas te dicen que aún se requiere mayor entrenamiento para perfeccionar las habilidades, y quizás sin grandes resultados. Esto también es importante porque es solo después de varios cientos de operaciones que el scalper va gradualmente desarrollando confianza en sus propias habilidades. Además, cuando es consistente con su diario de trading, su confianza aumenta y sus resultados se estabilizan. Estadísticas de Jenny, semana 4. Cuando analicé las estadísticas de Jenny para la cuarta semana, sin embargo, sentí confirmada mi crítica de la semana anterior. Aunque la tasa de éxito fue casi idéntica, ligeramente más débil, el ratio de rentabilidad no parece tan bueno. La expectativa, en 0,55, está de nuevo muy por debajo de un pip. Si Jenny no consigue manejar de forma más beneficiosa y permanente sus patrones de comportamiento a la hora de negociar, tendrá dificultades para ser consistentemente rentable. Las buenas semanas como la tercera semana parecieran ser entonces más resultados aleatorios y no el resultado de la propia capacidad. Esto claramente lo testifican los números. Terminada la cuarta semana y después del primer mes, pudimos llevar a cabo una evaluación inicial. A pesar de mis objeciones, reconocí la labor de Jenny, porque ya estaba empezando a hacer buen scalping, al menos para un principiante. Era obvio que el estilo le venía bien. Había aprendido rápidamente que era importante limitar sus pérdidas. En ese momento, la parada fija estaba todavía a 9 pips. Esto aún me pareció un poco alto, pero en la reunión ella defendió esta decisión basando su argumento en la volatilidad del EUR/USD. Según ella, muchas velas en el gráfico de un minuto mostraban una volatilidad considerablemente mayor a 9 pips. Yo sabía que este sería un punto de discusión en el futuro, pero ella continuó negociando con esta parada. Al final, Jenny realizó 234 operaciones de scalping en su primer mes y obtuvo 205,7 pips. Esto es notable para un principiante. Sin embargo, las comisiones todavía estaban exprimiendo sus ganancias. El resultado neto de 137,58 euros se mantuvo en los límites, pero de todas maneras me pareció bueno, porque mostró que ella no estaba lejos de los beneficios. Un resultado ligeramente mejor en algunos indicadores importantes, como el ratio de rentabilidad, le darían la posibilidad de ganar buen dinero operando. No olvidemos que en la fase inicial, Jenny todavía hacía scalping con posiciones muy pequeñas. Con una parada de 9 pips y una posición de 10,000 pesos, esto significaba que el riesgo era solo de 9 pesos por operación. Esto era solo una fracción de su capital disponible. Primero era necesario aprender e ir dominando el juego. Ya después se podría centrar en posiciones más grandes. Operaciones de Jenny, semana 5. La quinta semana de Jenny mostró algo que le sucede incluso a los traders más experimentados, una recaída en viejos y malos hábitos. El cerebro humano es una cosa maravillosa.
Aunque el observador puede tener la impresión de que la disciplina de Jenny la ayudó a superar sus propios objetivos en las últimas semanas, algo pasó durante esta semana que en realidad ya no debería permitirse. El lunes y el martes, Jenny casi no operó. El miércoles, se puso un poco más activa. También prometía ser un día muy bueno, porque hacia el final de su actividad diaria estaba cerca de los 60 pips. Entonces sucedió. Sí, la flecha roja. ¿Fue porque venía en una buena racha y se sintió demasiado valiente? ¿O fue tal vez un desmayo? En todo caso, de repente apareció una pérdida de 25 pips, 11 más de lo permitido. Jenny tuvo por lo menos la claridad mental para dejar de negociar. Después de todo, aún tenía 38,5 pips de beneficio para el día. Por lo tanto, aparte de este desliz, todo parecía estar bien. El jueves comenzó sin resultados notables. Después de 14 operaciones, contaba con 3,2 pips de ganancia. No era algo para preocuparse. Sin embargo, lo que siguió, ¿fue impaciencia, frustración? ¿O tal vez el impacto negativo del contratiempo del día anterior que aún reverberaba en su trading? Lo cierto es que durante las siguientes 7 operaciones, Jenny logró perder 177 pips. Algo impensado. La mayor pérdida fue de 41 pips. Después intentó compensar esta pérdida con intentos desesperados, pero estas siguientes 13 operaciones trajeron poco beneficio. ¿Podía ser diferente? La disciplina ya se había ido, y el respeto por el trabajo de semana se había destruido en el menor tiempo posible. ¿Cómo pudo suceder? Es un fenómeno que conozco muy bien, y por el que muchos colegas tendrán que pasar. Uno actúa contra la razón y destruye el propio trabajo. Si Jenny hubiera dejado sus paradas constantemente en 9 pips, solo tendría una pérdida de 63 pips. Como podemos ver, tuvo 10 pérdidas consecutivas. Estadísticamente, esto pertenece enteramente a las posibilidades. Mi propio récord fue de 15. Si Jenny hubiera operado consistentemente con su sistema, entonces estaríamos hablando simplemente de un mal día. Sin embargo, con esta seguidilla de grandes pérdidas supo destruir sus ganancias semanales. Mucho peor es el hecho de que tal comportamiento puede socavar la confianza de un trader por un largo tiempo. Este resultado es, por supuesto, mucho más serio. Si Jenny hubiera soportado esta reducción de manera valiente y disciplinada, podría haber tenido una pérdida de 70 pips. Con las ganancias del día anterior, habría podido finalizar el jueves con menos 20 y quién sabe, con un poco de suerte el viernes, la semana podría haber terminado con saldo positivo. Por desgracia, ese viernes Jenny intentó compensar esta serie negativa. Terminó realizando 83 operaciones y definitivamente fue algo que no le ayudó, ya que estas operaciones solo produjeron comisiones. Es también interesante ver cómo un tropezón aparentemente inofensivo el miércoles, flecha roja, desató un movimiento en espiral completamente negativo. En estos momentos solo puedes esperar a que el viernes llegue pronto para que el fin de semana te ayude a volver a tus sentidos. Estadísticas de Jenny, semana 5. Veamos las estadísticas de Jenny. Podemos ver que no existía razón alguna para estar entusiasmados. Su tasa de éxito se mantuvo estable entre 60 y 70%. Solo su pérdida promedio sufrió mucho debido a este día negativo. Todo habría permanecido dentro de lo esperado si ella no hubiera cambiado sus paradas. Aunque las ganancias eran aún demasiado pequeñas, Jenny todavía jugaba a no perder en lugar de a ganar, el daño habría sido limitado. Sobra decir que el beneficio semanal en euros fue muy malo. Además de las altas comisiones de 194,35 euros, Jenny perdió 132,01 euros en la semana. En total, el saldo negativo fue de 326,36 euros. Operaciones de Jenny, semana 6. Después de su pobre semana anterior, fue por supuesto emocionante ver cómo Jenny podría hacer frente a esta recaída. Si nos fijamos en los resultados de la sexta semana, se puede decir que se las arregló para de alguna manera regresar al negocio. Los números volvieron a ser normales,
A excepción de un desliz el jueves, el guión 20,7 en rojo. Sin embargo, esto sucedió porque ella había olvidado fijar la parada de pérdida, algo que sucede en la vida de un trader. Las ganancias volvieron a ser demasiado pequeñas, pero al menos pudo cortar sus pérdidas de nuevo. Estadísticas de Jenny, semana 6. Las estadísticas muestran la consistencia con la que Jenny realiza sus operaciones, logrando una tasa de éxito entre 60 y 70%. Puedo sentirme satisfecho con la pérdida promedio de 5-1, teniendo en cuenta que esta semana comenzó a trabajar con una parada de 8 pips. Pensé que 8 pips eran todavía mucho para un scalper, pero esa fue su decisión. Dado que las ganancias son significativamente inferiores a las pérdidas, el ratio de rentabilidad es bajo para esta semana, así como la expectativa. También se puede ver que Jenny tuvo una operación ganadora de 16 pips el jueves. Le pregunté, por supuesto, cómo había ocurrido, y si era posible lograr más ganancias así. Esto mejoraría significativamente su ratio de rentabilidad. Por lo menos hizo 24 pips esta semana, lo que representó una ganancia de 76 horas y 29 minutos euros. Sus operaciones generaron comisiones por 166,38 euros. La semana, por consiguiente, concluyó con una pérdida de 90 horas y 9 minutos euros. Operaciones de Jenny, semana 7. En la séptima semana, Jenny realizó 97 operaciones. Como siempre, la mayoría el miércoles y el jueves. Conté 6 de ellas por encima de 10 pips. Esto fue suficiente para aumentar su saldo final. Cada trader tiene sus propias dificultades. La mayor dificultad de Jenny es el miedo a perder, que la obliga a cerrar sus posiciones inmediatamente apenas logra el beneficio más pequeño. Yo sabía que ella podría llegar a ser una trader rentable si lograba resolver este problema. Estadísticas de Jenny, semana 7. Esta tendencia positiva también se reflejó en sus cifras. Vemos que la ganancia promedio, 5,59, fue ligeramente superior a la pérdida promedio, 5,28. En un esfuerzo por lograr mayores ganancias, la tasa de éxito cayó como se esperaba, a 51,02%. Para mí, esto era lógico. Esta baja tasa de éxito no debe mantenerse necesariamente, pero si inviertes mucha energía en aprender cosas nuevas, a menudo tienes que aceptar las pérdidas en otro lugar. Esto explica la todavía débil expectativa. El ratio de rentabilidad fue finalmente superior a 1. Jenny obtuvo 13 pips esta semana, lo que significó un beneficio de 46 minutos euros. El tamaño de sus posiciones estuvo entre 15,000 pesos y 30,000 pesos. Después de comisiones, 220 euros, se registró una pérdida de 174,00 euros. Operaciones de Jenny, semana 8. En su octava semana, Jenny realizó 64 operaciones. Al final de la semana, esto resultó en una pérdida de casi 26 pips, lo que se debió nuevamente al hecho de que sus ganancias eran apenas mayores. La tendencia de la semana pasada no continuó. Sin embargo, debía señalar algo positivo. Jenny operó a partir de esta semana con una parada de solo 6 pips. Esto lo interpreté como un paso hacia adelante y la aplaudí por ello. Veamos lo que esto significó para sus estadísticas. Estadísticas de Jenny, semana 8. Sus cifras muestran esto claramente. Su ganancia promedio fue superior a la pérdida promedio. El ratio de rentabilidad permaneció por encima de 1. Solo la expectativa fue débil, pero por supuesto, esto tenía que ver con la también débil tasa de éxito y los todavía pequeños beneficios. Operaciones de Jenny, semana 9. Jenny estaba obviamente muy motivada durante su novena semana y realizó 133 operaciones. Estuvo muy activa especialmente el jueves, pero sin éxito. A pesar de las muchas operaciones, tuvo una pérdida de 26 pips. Por supuesto, reconocer cuando no se están haciendo bien las cosas también hace parte de la curva de aprendizaje de un trader. Yo no tengo nada en contra de realizar 60 operaciones en un día, siempre y cuando estas operaciones arrojen beneficios. Este claramente no fue el caso del jueves. Trabajar mucho,
pero en el momento equivocado, no sirve de nada en el trading. Esto obviamente se refleja en el resultado. Sin embargo, Jenny me dijo que el miércoles había estado trabajando con una parada de 5 pips. Ella está empezando a ver la luz, pensé. Si las cosas todavía no funcionaban desde los beneficios, al menos Jenny estaba construyendo una defensa fuerte. Ese es el primer pilar fundamental en un negocio de scalping: si pierdes, asegúrate de que pierdas lo menos posible. Estadísticas de Jenny, semana 9. Como podemos ver, sus esfuerzos aún no se reflejaban en las cifras. La expectativa fue incluso negativa esta semana. Este es un punto en el cual muchos scalpers se rinden. Jenny estaba cerca de hacerlo durante nuestra reunión del viernes, y tuve que hacer todo lo posible para convencerla de seguir adelante. Todo trader experimenta estos momentos, y no es seguro que continúen en la batalla si aún no pueden ver los frutos de su propio esfuerzo reflejados en unas mejores cifras. Operaciones de Jenny, semana 10. En la 10ª semana, sucedió algo que había esperado durante mucho tiempo. De repente, las operaciones ganadoras fueron mayores. Jenny consiguió múltiples de ellas, y de más de 10 pips en 4 de los 5 días de la semana. Su parada todavía estaba a 5 pips, pero los números mostraban claramente que algo había cambiado. Permaneció más tiempo en sus posiciones ganadoras y no las cerró tan pronto como obtenía 1 o 2 pips de ganancia. Por supuesto, la elogié por este éxito, el cual ella también disfrutó. Era difícil de anticipar este resultado en las semanas anteriores, pero en realidad Jenny lo había hecho. Aunque el beneficio de la semana, con 22 pips, seguía siendo modesto, estaba seguro de que pronto veríamos operaciones de 20 pips y más de beneficio. Esto, por supuesto, podría marcar toda la diferencia, con la condición de que continuara limitando sus pérdidas de una manera disciplinada. Estadísticas de Jenny, semana 10. Jenny realizó 73 operaciones esta semana. La ganancia promedio fue nuevamente superior a la pérdida promedio, lo que mejoró significativamente su ratio de rentabilidad. Solo la expectativa era un poco débil, pero estaba seguro de que también cambiaría pronto. ¿Cómo se produjo esta mejora repentina? Básicamente, fue un pequeño cambio que le había aconsejado a Jenny la semana anterior. Ella comentó que ponía la parada en break-even tan pronto como la posición entraba en unos pips en ganancia. Yo no tenía conocimiento de esto antes de la 9ª semana, y le pedí que no lo hiciera a partir de la 10ª. El resultado de esta acción se reflejó inmediatamente en mejores cifras. Este tipo de cosas están sucediendo más a menudo en una curva de aprendizaje. En principio, el trader entiende relativamente rápido lo que es importante. No es necesario ser un genio de las matemáticas para realmente entender la relación entre estos ratios estadísticos simples. Sin embargo, a veces son los pequeños cambios en el comportamiento a la hora de negociar los que en última instancia marcan la diferencia entre las ganancias y las pérdidas. Por lo tanto, tenía la sensación por lo visto en esta 10ª semana de que Jenny había logrado un gran avance. Sobre todo porque el cambio se estaba dando en su patrón básico, es decir, el hecho de siempre jugar para no perder. Ahora, Jenny estaba empezando a jugar para ganar. Operaciones de Jenny, semana 11. Jenny realizó 49 operaciones en la 11ª semana. Y gran sorpresa. El jueves finalmente ocurrió, Jenny cerró una operación con un beneficio de 24,5 pips. Habíamos hablado a menudo de esto. Le dije que si de vez en cuando realizaba este tipo de operaciones, estas precisamente harían toda la diferencia. Esta victoria de 24,5 pips fue responsable del 68% de sus ganancias semanales. Puede que este tipo de negociaciones ganadoras no siempre tengan tal peso. Uno puede considerar los resultados de operaciones con beneficios de 10 o 12 pips como buenos. Sin embargo, soy de la opinión que un jackpot ocasional puede aumentar los resultados considerablemente, sin mencionar la confianza que genera en el scalper. A esto se le suma la creencia de Jenny de que a menudo es suficiente hacer scalping solo 2 horas al día. Con demasiada frecuencia, ella había experimentado que más horas no necesariamente significaban más beneficios, pero sí más comisiones para el agente.
Existen excepciones, especialmente si el scalper tiene una buena sensación sobre el mercado y cree que mucho más está por venir. En estos casos, recomiendo incluso aumentar el tamaño de la posición. Por el contrario, en días en los que la sensación sobre el mercado no es la mejor, simplemente reduzco el tamaño de la posición o cierro mis posiciones temprano. El control del tamaño de la posición es un parámetro muy importante que no he considerado en esta tercera parte de la serie. El scalping es divertido, por una sencilla razón: podría complicar las cifras y hacer innecesaria su evaluación. Estadísticas de Jenny, semana 11. Veamos las estadísticas de Jenny para la 11ª semana. Notamos que se confirmó la buena tendencia de la semana. Ahora, las cifras se vuelven interesantes. La ganancia promedio de 5.23 está muy por encima de la pérdida promedio de 3.41. El ratio de rentabilidad de 1.53 es ahora muy bueno. Adicionalmente, Jenny puede esperar al menos una 17 pips por operación, un buen número para un scalper. La tasa de éxito ha sufrido un poco, pero estaba seguro de que volvería a subir a medida que la experiencia de Jenny aumentara. Esta semana, Jenny obtuvo un beneficio de 54,77 euros, mientras que sus comisiones fueron de 76 horas y 32 minutos euros. Así, el ingreso neto semanal fue de -21,54 euros. En otras palabras, Jenny estaba cerca de cruzar el umbral de rentabilidad. No olvidemos que ella todavía estaba operando con lotes muy pequeños en el mercado Forex. Sin embargo, ella era muy razonable, y utilizó esta sensatez para no aumentar el tamaño de sus lotes hasta que su scalping no fuera rentable después de las comisiones. Operaciones de Jenny, semana 12. En la 12ª semana vemos una confirmación adicional de que Jenny estaba en camino a convertirse en una buena scalper. Sus resultados son ahora estables por tercera semana consecutiva. Ella es bastante disciplinada y ahora limita sus pérdidas consistentemente en 5 pips. También tiene ocasionalmente una operación ganadora tipo jackpot, la cual aumenta en gran medida su resultado general de la semana. Estadísticas de Jenny, semana 12. Los ratios estadísticos confirmaron mi impresión positiva. La ganancia promedio es ahora casi el doble que la pérdida promedio. A través de una parada de tiempo que habíamos introducido una semana antes, Jenny fue capaz de reducir sus pérdidas, lo que por supuesto mejoró su ratio de rentabilidad. Además, la expectativa se aproximó a casi 2 pips, lo cual es excelente para un scalper. Jenny ganó esta semana 29,80 euros, después de comisiones. Esto puede no parecer mucho, pero finalmente cruzó a la rentabilidad. Adicionalmente, esta rentabilidad no está basada en terreno inestable, como en la tercera semana, cuando ella intentó ser rentable a través de la tasa de éxito. Ahora gana dinero, porque mantiene sus pérdidas lo más reducidas y controladas posibles y también maximiza sus ganancias. Capítulo 3. ¿Cómo está Jenny ahora? Ya conoces los resultados de las primeras 1000 operaciones que Jenny ha realizado. Estas cifras ya tienen más de un año de antigüedad. Jenny se ha convertido en una scalper rentable que negocia con múltiples lotes estándar en el mercado de divisas y que se gana la vida con su negocio de scalping. Su ratio de rentabilidad se ha estabilizado en el rango de 1,50 a 1,90 y su tasa de éxito sigue estando entre 55 y 60%. Por supuesto, ahora paga más honorarios, pero pudo negociar mejores condiciones con su corredor, debido al alto volumen de su trading. Yo le aconsejé hacerlo. Nada está escrito en piedra y todo es negociable en este mundo. Quien sea un buen cliente, como lo es todo scalper, puede presentarse y negociar distintos términos con total confianza. Esto, por supuesto, es de gran importancia cuando las comisiones se cuentan a veces en los miles, como en el caso de los scalpers muy activos. Sin embargo, debes tener en cuenta la cantidad de comisiones y sopesarlas con la calidad de la gente. Las condiciones favorables no valen nada si te ofrecen malos spreads, sin contar con el deslizamiento desenfrenado que siempre se puede presentar. Así que, habla con tu agente. Bien vale la pena. Capítulo 4. El scalping es un negocio.
Espero haber demostrado con este caso ejemplar que el scalping no es un truco, sino un negocio real. Esto significa que uno debe superar costos reales tales como comisiones y spreads específicos. Además, siempre se presenta deslizamiento. Como un scalper, no siempre consigues el precio deseado, incluso si hay una orden de salida en el mercado. El trading y el scalping son duros y solo los mejores sobreviven. Quien niegue esto, no sabe mucho sobre ellos. Sin embargo, quería mostrar con la curva de aprendizaje de los primeros 3 meses de Jenny que es posible aprender este negocio. Uno que con buenos cimientos puede llegar a ser muy rentable. Ya lo sabes, en el mercado de valores no hay límites para ganar. Pero todo trader debe primero dominar las lecciones más difíciles. Solo aquellos que las aprendan correctamente tendrán una oportunidad clara de ganar dinero haciendo scalping. Te deseo éxito. Podés descargar este libro en nuestro Telegram @fullscalping. Suscríbete a nuestro canal y recibe todo el material que subimos para potenciar tu scalping.